Agradecemos al Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, coordinado por la doctora Lizy Vargas de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la posibilidad de participar en la segunda convención de estudios en educación emancipadora y pedagogía crítica, educación e investigación en tiempos de contingencia sanitaria global. Nuestra ponencia se denomina La concepción de pedagogía en el maestro Luis Antonio Vigot, una aproximación desde la formación docente en la coyuntura sociohistórica venezolana contemporánea. Mi nombre es José Leonardo Sequera Hernández, docente de la Universidad Central de Venezuela y participante del movimiento pedagógico comunitario. Vamos a hacer el esfuerzo de interpretar una de las herramientas conceptuales del profesor Luis Antonio Vigot, Tucupita del Tamacuro, 1938, Infinitud. Conocido en Latinoamérica por sus trabajos relativos al análisis de sistemas educativos, la pedagogía alternativa e igualmente desde la misma pedagogía sus textos referidos a la artesanía, sin excluir sus trabajos poéticos. Así que el abordar una de las aristas del devenir teórico-conceptual de Luis Vigot implica, indiscutiblemente, pensarlo como un ser complejo. Así que algunas aristas de esta multidimensional expresión de pensamientos florecerían desde antes de la creación pedagógica que impulsó desde 1975 con el trabajo denominado o conocido como el educador neocolonizado. El maestro vivió y desarrolló ideas con relación a la educación popular y comunitaria. Impulsó un trabajo estético con una direccionalidad sociohistórica en el conocidísimo trabajo sobre boleros caribeños, Historia del bolero cubano, 1883-1950. Por tanto, no nos enfrentamos a un autor unidimensional, como se expresa en el título de un conocido texto de Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, que ustedes conocen, sino, por el contrario, en un ser humano complejo, multidimensional, humano. Como hemos dicho en otro lugar, Luis Antonio Vigot es un maestro, en el más puro sentido ontológico del concepto ser, maestro de los que él mismo ha pregonado, formado, trabajador, crítico, investigador, sistematizador empedernido, militante orgánico, estudioso, jodedor, solidario, sincero, cuidadoso con los corazones de otras y otros, instructor, internacionalista, lector, bailador, melómano, escritor, viajero y cosas peores, dicen por ahí. Nacido en Tucupita, estado del Tamacuro, en Venezuela, se constituyó en maestro normalista y licenciado en educación, docente de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, donde alcanzó el máximo título de profesor titular. Fue jefe de departamento y director de la misma institución. Múltiples publicaciones en diversas áreas, partícipe de organizaciones comunitarias, populares, gremiales y partidistas, fundador de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe. En descargo del prontuario que hemos transcrito, demos la palabra al sospechoso. Abrimos comillas. He sido de todo: vertebrado, mammalia, insectívoro, maníaco, fornicador, asustadizo, terrorista, lascivo, farsante, miserable, pobre, hambriento, ladrón y en los momentos de ocio, educador. En la parte número 1 de nuestra ponencia lo denominamos
Mapire completo para la trocha. Concepción político-epistémica del concepto de educación. Aquí marcamos 3 elementos. A. Diferenciamos los conceptos y prácticas de pedagogía, didáctica, formación e instrucción. B. Nos asimos de algunas categorías de análisis dialéctica para leer al mundo, como totalidad concreta, praxis, ideología, negatividad, dialéctica, historia, complejidad. Y C. También nos agarramos de eso que algunos llaman conceptos axiales o conceptos generales, como realidad, conocimiento, método, verdad, práctica, sociedad, historia. En la insistencia de diferenciar los conceptos de pedagogía y didáctica, formación e instrucción, nos acompaña el maestro Vigot. En el texto Educación para Transformar, rubricado por Lares y Vigot, se presenta un artículo que lleva por nombre Eso que llamamos educación, subscrito por el maestro Vigot, y que viene a constituir la apertura de esa obra que de hecho define en varios puntos de fuga la problemática de la pedagogía. Dice el maestro, abrimos comillas, en primer lugar es necesario preguntarnos si el estudio de la educación y la construcción del objeto de educación pertenecen de suyo al campo de la pedagogía o de las ciencias de la educación. Cerramos comillas. Más adelante Vigot plantea a la educación como objeto real de la pedagogía, para indicar luego que ésta es un campo epistémico y que intenta reflexionar sobre ella misma. Así, la pedagogía para el maestro Vigot en este texto es, entre otras cosas, 1. El estudio de la educación y la construcción del objeto de educación. 2. Constituye un campo epistémico. Y 3. Intenta reflexionar sobre ella misma. Si la concepción de pedagogía implica el estudio de la educación y la construcción del objeto de educación, ¿a qué refiere el profe Vigot cuando habla de educación? Él dice, abrimos comillas, creemos que la educación es el resultante de un complejo de condicionantes que caracterizan a la totalidad social. Condicionantes que varían de intensidad en la diversidad de formaciones sociales y que son elementos indispensables a estudiar para reconstruir, si se quiere parcialmente, los rasgos fotográficos del complejo educativo. Por otra parte, estos condicionantes incluyen variables temporales, espaciales, que de golpe los subsumen en un plano de marcadas relaciones internacionales. Ambas posiciones, la concepción de educación y la concepción de pedagogía, las ubicamos en un texto que rubrica el profe Vigot junto al maestro Roland Laren denominado Educación para Transformar. Estas definiciones las ubicamos en el capítulo número 1 llamado Eso que llamamos educación. Esta concepción de pedagogía y de educación del maestro Vigot implica un deslinde de ciertas posiciones empírico-analíticas y de racionalidad instrumental. La lectura del deslinde del profe Vigot nos lleva a pensar en algunas cosas. La educación es una complejidad. Su ser está constituido por un conjunto infinito de condicionantes que la estructuran y le dan forma. Si la educación es una totalidad social, no podemos restringirla. La educación no es una expresión de lo real sociocultural monolítica, uniforme, inmóvil, unívoca, singular. Es una diversidad compleja, plural, inconclusa. No surge por generación espontánea, de la nada. Este proceso político-cultural de formación tiene su origen en el propio devenir de la humanidad, en la historicidad humana, en las necesidades, tensiones y respuestas humanas
a los planteamientos de la vida social. La educación se expresa en formaciones económico-sociales, signadas por lo espaciotemporal político. Es determinada asimismo por los contextos histórico-sociales y los contextos de saber, contextos que en su propia complejidad tienen múltiples dimensiones y expresiones locales, nacionales e internacionales, regionales continentales, occidentales y más. Nuestra parte número 2 lo denominamos las arepas del Aripo, algunas interpelaciones pedagógicas. Asumimos que existen unas potenciales implicaciones pedagógico-didácticas para la formación docente de estos planteamientos del maestro Vigot. Mencionamos algunos. A. Posiblemente una implicación sea que se vea a la pedagogía como una práctica discursiva compleja. B. Es posible, desde la definición del concepto de pedagogía propuesto por el maestro, hacer una interpretación de la realidad socioeducativa, primero y necesariamente como una totalidad, segundo como una complejidad y tercero como una potencialidad praxística. Además, esto nos apunta que esa totalidad o que una totalidad estacionada puede moverse y transformarse. C. La transformación de la educación es posible en el marco de la lucha de clases, en los procesos educativos y en los procesos escolares que se han vivido y que vivimos. D. Estaría presente la necesidad de ubicarnos en paradigmas epistemetodológicos con la intencionalidad de abordar estas reflexiones sobre la educación y la pedagogía en el marco de la formación docente. Es importante observar acá que los procesos de aproximación a esta problemática tienen que ver con las concepciones de realidad y conocimiento que maneja el maestro Vigot y de las cuales nosotros compartimos distintos elementos. F. Concebir la pedagogía como estudio sobre la educación y a esta como una complejidad histórica, como se propone, y siendo el profe Vigot parte de una perspectiva sociopedagógica, implica respetar la historicidad de la educación, asumiendo que estas son productos, la educación y su historicidad, de determinadas relaciones de poder, de explícitos planteamientos y movimientos ético-políticos que tienen una expresión material, concreta, en algunas formas de construcción de subjetividades, es decir, eso que llamamos educación. Es por tanto un entramado en el que se cruzan realidad social, realidad educativa escolar y subjetividades signadas contextual y culturalmente. Esta realidad político-cultural no es aséptica de suyo, en términos que está condicionada por relaciones de poder. Es igualmente importante que no la veamos, como dice el maestro Vigot en algunos lugares, de forma plana, sino esencialmente tensionada, como nos diría la profesora Omaira Bolívar. Así, encontramos en los estudios sobre la educación unas preocupaciones que van más allá de las formas bonitas de dar clase, que se ubican fuera de un espacio puramente instruccional o colocan los espacios instruccionales y de enseñanza en los planos de las tensiones socioeconómicas, sociopolíticos y socioculturales. Todo esto importantísimo para la formación docente de otro tipo. En este marco planteamos tres cosas más. A. Si observamos la educación como una totalidad dialéctica, esto nos impone observar también dialécticamente la totalidad concreta y sus componentes parciales, sus partes. Además, los movimientos, los cambios, las posibilidades de transformación que plantea su propia dialecticidad sociopolítica y sociocultural. Por otra parte, esto nos presenta una tensión, un enfrentamiento, una lucha, un pugilato epistemológico entre las posiciones sistémicas y las posiciones dialéctico-críticas, también conocidas como hermenéutico-críticas o histórico-críticas. C.
Así que esta diferenciación entre pedagogía y didáctica, entre formación e instrucción, puede constituirse en un eje dinamizador y contextualizador de unas prácticas socioeducativas, de unas prácticas de formación y de igual forma de enseñanza e instrucción contrahegemónicas vinculadas a la liberación del ser humano, a la liberación de las prácticas de explotación del trabajo y de las prácticas sociohistóricas alienantes, enajenantes, ideologizadoras. Hallazgos, sí, el de una forma de hacer pedagogía crítica planteada por el profe, en tres aristas particulares. Una, la necesidad de pensar estos estudios sobre la educación en el marco internacional. Dos, el de ubicar las características espaciotemporales de América Latina y el Caribe. Y tres, la necesidad de una cierta diferenciación del dominio epistémico de los países europeos y anglosajones. Entramos en dudas. Afortunadamente, no sabemos si lo que planteamos a continuación puede verdaderamente denominarse conclusiones. Para nosotros son puntos de fuga, son pivotes para el juego, son núcleos problemáticos, como diría la profesora Omaira Oliver. Así decimos que se plantea la reivindicación del necesario y urgente pensamiento crítico frente a la racionalidad instrumental y el practicismo ralo. Los procesos de socialización de saberes en la formación docente, en sociedades tensionadas y complejas, vinculadas al pensar crítico, nos imponen el conocimiento de lo histórico, social, nacional, educativo, escolar, de género y más, del referente de la historicidad. El pensamiento crítico desarrolla una vertiente situada en lo educativo como todo y en lo escolar como una parte que posibilita el estudio, conocimiento y producción de una particular discursividad denominada pedagogía crítica en sus variadas vertientes, nuestra americana y mundial. La formación docente implica procesos investigativos. Estos procesos investigativos y cognitivos, al final de cuentas formativos, pueden concretarse en nuestra coyuntura histórica nuestroamericana y venezolana en, por ejemplo, expresiones de investigación cualitativa, etnometodologías, investigación, acción participativa transformadora, sistematización de experiencias educativas, el método Invedecor y otras metodologías. Pensamiento crítico y pedagogía crítica han de permitirnos consolidar procesos de estudio, conocimiento y formación en la formación docente de didácticas críticas. La formación de docentes con mirada crítica y con acción crítica son parte de la esperanza de renovación y resignificación de lo educativo y lo escolar en Latinoamérica.